Primero que nada, un cordial saludo a todos aquellos que nos están viendo. Me presento, mi nombre es Luis Francisco Manrique Martínez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia, de la seccional del Alto Magdalena. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliet Martelo Moreno, soy estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moisés Luis Villalba, estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena. Estudio en la carrera de Ingeniería Civil y voy en quinto semestre. Soy Norby Esteban Cardona Núñez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena. A lo largo de los años, las pérdidas de energía por fricción se han llevado a cabo por medio de prototipos que cada vez van avanzando de acuerdo a la tecnología. Estos permiten analizar y determinar el comportamiento de un fluido en una tubería. Estas pérdidas por fricción se presentan por el fenómeno de rozamiento, que va en relación con el flujo y los accesorios o el material de la tubería. Estas pérdidas se generan debido a una fuerza o una resistencia que se interpone en el movimiento de los fluidos en las tuberías, haciendo que la energía disminuya y se pierda. Ya al hablar de los flujos, se puede decir que existen dos tipos, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. El laminar es cuando las fuerzas viscosas son muy fuertes con relación a las fuerzas inerciales. Ya al hablar de un flujo turbulento, se puede decir que es cuando las partículas se mueven ordenadamente siguiendo trayectorias, pero cuando se le aplica una velocidad más grande, estas tienden a chocar entre sí mismas y se desvían siguiendo trayectorias diferentes. Con base a lo anterior, la investigación se realizó a partir de los conocimientos que se adquirieron durante la asignatura y también con base a libros, documentos, artículos, entre otros recursos que se nos facilitaron a la hora de la adquisición de la información. Todo esto se lleva a cabo para concluir finalmente con el desarrollo del prototipo y cumplir con los objetivos planteados durante toda la investigación. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar un diseño de un prototipo que permita calcular las pérdidas por fricción en una tubería, teniendo en cuenta el tipo de flujo, laminar y turbulento. Dicho diseño se realizó en AutoCAD con sus respectivas medidas para calcular las pérdidas de fricción. Objetivos específicos. Uno de ellos es establecer los materiales con los cuales se predeterminaron el diseño del prototipo. Es decir, la idea de nosotros es dejar bien claros y concisos los materiales que se van a utilizar para el diseño de este prototipo. Otro objetivo es establecer límites de presión para evitar daños de este prototipo. Es decir, como saben, todo prototipo llega a sus límites para evitar sus daños, obviamente. Entonces la idea de nosotros es establecer hasta dónde pueden llegar las pérdidas de fricción en el flujo laminar y en el flujo turbulento. Otro objetivo es realizar investigaciones sobre diseños de prototipos anteriores para relacionar los límites, es decir, buscar o investigar proyectos anteriores hechos sobre flujo laminar y turbulento, las pérdidas de fricción, y relacionar esos límites con nuestro proyecto para tener claros y concisos los límites de nuestro proyecto, de nuestro diseño de prototipo. En cuanto a la formulación del problema, se planteó un interrogante que fue la prioridad para poder evaluar la investigación referente al prototipo. Como interrogante, nosotros nos planteamos cómo calcular las pérdidas por fricción en tuberías con flujo laminar y turbulento por medio del prototipo de Reynolds. Como definición del problema en este proyecto, se planteó una pregunta de cómo se puede calcular la fricción en tuberías de flujo laminar y turbulento. ¿Por qué? Porque esta problemática se ve durante mucho tiempo y también es muy evidenciada en la ingeniería porque dependiendo del flujo, si es laminar o turbulento, la tubería sí mismo puede resistir o podemos decir de manera más adecuada que podríamos jugar con la durabilidad de las tuberías. Esta es una problemática porque ya en la actualidad el flujo laminar o turbulento juegan un papel importante porque
de esto depende cómo sea el comportamiento de dicho flujo en las tuberías, y esto de igual forma pues puede afectar de manera negativa las tuberías y puede dañarlas de forma que toque volver a repararlas. Como metodología del proyecto se tomó una investigación donde investigamos cómo se podían crear un tipo de prototipo, en donde nos basamos en bastantes teorías que afectan a nivel mundial este tipo de problemas. También tuvimos un enfoque cualitativo en investigación de antecedentes, en investigaciones de diferentes proyectos o diferentes revistas científicas o otros que tuvieran que ver con estos tipos de flujo laminar o turbulento. La definición final del diseño fue que el diseño del prototipo tendría que funcionar tanto como a la hora de calcular la fricción, tanto también como a la hora de calcular el flujo laminar o el flujo turbulento, y decir si era de manera adecuada o era más conciso o si era funcional. Gracias a esto pudimos aprender de manera más amplia el comportamiento de este flujo en las tuberías, porque esto es fundamental para la ingeniería en el momento de que esto es a nivel global. El comportamiento del flujo es uno para todos, entonces esto toca tenerlo en cuenta a la hora de hacer una construcción de alcantarillado o una construcción de red hidráulica. Y de igual forma para eso son los prototipos, para hacer análisis y para hacer cálculos y observaciones de cómo se podría comportar el flujo. Bueno, como saben, el objetivo de nuestro proyecto es realizar el diseño de un prototipo de fricción de tubo en un flujo laminar turbulento. Como seguimiento del proyecto, nosotros nos basamos en la metodología. ¿Por qué razón? Porque nosotros iniciamos con la investigación y con esto nos llevamos a cabo que consultar antecedentes que se han visto por empresas o por personas, estudiantes o demás que han hecho diseño de prototipos similares o diseños del mismo prototipo, con el fin de nosotros poder garantizar un valor teórico que se puede ejercer sobre este diseño para evitar daños en la estructura o prácticamente en instrumentos que ya no se puedan reparar. Para eso nosotros propusimos un límite de 0.25 bar, eso con el fin de que las personas cuando se haya implementado el prototipo, las personas que se encarguen de él no vayan a pasarse de ese límite y puedan hacerle un daño irreparable a nuestro prototipo. Ya después de establecer los materiales predeterminados para el diseño de nuestro proyecto, nos pasamos al diseño de nuestro proyecto como tal. Para esto nosotros hicimos uso de las aplicaciones de Autodesk, o más exacto del AutoCAD. Esto con el fin de que podamos utilizar las herramientas que esta plataforma nos ofrece para la mayor facilidad de realización de nuestro diseño. Y a continuación les vamos a mostrar el plano del diseño, valga la redundancia, con sus respectivas convenciones y nombramientos de cada instrumento que se puede presenciar sobre él, y precisamente ahí vamos a poder observar las dimensiones que puede tener nuestro proyecto. Pero obviamente todos estos valores, todos estos diseños son teóricos. No pudimos realizarles valores prácticos porque no pudimos implementar nuestro proyecto. Simplemente es el diseño y por ende también valores de los cálculos que se realizaron son teóricos. Por eso se llaman también valores de diseño. Los límites de presión que nosotros establecimos con anterioridad pueden ser mayores o pueden ser menores. En nuestro caso pueden ser mayores. ¿Por qué razón? Porque son límites que nosotros pusimos para evitar daños con superioridad. Por eso nosotros pusimos un valor mínimo para que las personas no se vayan a pasar de él y puedan presenciar mayores daños.
pero nuestro límite es el mínimo. Pueden ocasionarse mayores límites ya con los materiales establecidos y la implementación del proyecto. Para el diseño de nuestro proyecto, nosotros establecimos unos materiales. Esto es con el fin de que si se quiere implementar este prototipo, puedan tener cálculos ya realizados teóricamente, obviamente, y no puedan presentar variedades en sus resultados. Los materiales que nosotros establecimos son los siguientes. Primero, el tablero, llamado también como el soporte de todos los instrumentos, va a ser de un material llamado Madeflex o MDF. Este va a estar cubierto por una membrana llamada fórmica para evitar daños que el agua pueda ocasionar o los fluidos puedan ocasionar sobre este. También nosotros cubrimos para los cálculos de las propiedades como la viscosidad, la fricción y demás que se pueden presentar un manómetro de aguja, o también llamado manómetro de membrana, completamente eficaz para estos cálculos. También establecimos tubos manométricos dobles para poder tener una mayor precisión en los cálculos de fricción que se puedan presentar en la tubería. Ya que menciona la tubería, también seleccionamos un tubo de cobre de 3 milímetros de diámetro y una rugosidad de 0.001 milímetros. O sea, una rugosidad casi despreciable, muy pequeña. Como conclusiones, podemos decir que para la formación de un ingeniero civil es completamente fundamental poder hacer ese transcurso de lo teórico a lo práctico, y para esto es necesario tener en los laboratorios de las universidades prototipos de laboratorios para lo cual nosotros podamos realizar los ensayos o los laboratorios para poder dimensionar todos los casos que nosotros hemos visto en las clases con los casos de la vida real. También podemos decir que la fricción en las tuberías es completamente fatal en la vida real. ¿Por qué razón? Porque estas no se pueden negar, no se pueden prácticamente acabar. Siempre van a existir la fricción. Por eso nosotros debemos buscar implementos o prototipos en los cuales nosotros podamos realizar los cálculos y podamos observar cuáles son las formas o los métodos en los que podamos disminuir esta característica. Por eso nuestro proyecto es fundamental para poder realizar estos cálculos y poder realizar un diseño, poder realizar un diseño en la red que eficaz con el cual podamos disminuir la fricción en las tuberías. Por último, podemos decir que nuestro diseño, nuestro prototipo es completamente fundamental para la vida de un ingeniero civil. ¿Por qué razón? Porque gracias a estos cálculos que este prototipo nos otorga, se pueden realizar diseños de redes que puedan superar estas pérdidas o estas fricciones y puedan darle un gasto para la comunidad, un gasto fundamental o un gasto suficiente o más que suficiente para que se pueda abastecer y pueda favorecerse en sí. Recomendaciones. Se recomienda que los prototipos que permitan analizar este tipo de flujo laminar y turbulento se utilizan para los cálculos y análisis del comportamiento de flujo, ya que es muy eficiente y de gran importancia para la ingeniería actual. Otra recomendación es no superar los límites de presión de este diseño de prototipo. Debido a esto, si se superan estos límites, el diseño del prototipo empieza a tener problemas y se puede dañar el diseño. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.